Hola, soy Paulina Feltrín. Y yo, Valeria Benavides. Sentirnos bien se ha vuelto súper complicado, así que aquí estamos nosotras para hacértelo fácil. Te invitamos a escuchar Ajá, el podcast en el que compartimos nuestros propios tips para vivir sanas y plenas, mientras platicamos con las personalidades más relevantes en temas de salud y bienestar, quienes ofrecen consejos prácticos, recomendaciones sencillas y herramientas revolucionarias para inspirarte a encontrar respuestas. Decir ajá es que nos caiga el 20. Te esperamos todos los martes. Y descubre tus ajá moments con nosotras. Hola, Haru, bienvenido a un episodio más de Ajá. Estamos muy contentas de que estés con nosotras. Hola, mi Pau. Oye, ¿hablo de Pau y Val o solo como que tú y yo? Pues yo creo que ahorita tú y yo, porque si no, ok. está raro. Hola, mi Pau, mil gracias. Va. 1, 2, 3. ¿Quieres empieza tú otra vez? Haru, qué emoción tenerte en Ajá, bienvenida. Hola, mi Pau, muchísimas gracias por recibirme. Estoy muy honrada de ser parte de este proyecto. La verdad es que me fascina tenerte en Ajá porque seguimos mucho tu camino, Val y yo, y este es un tema que creo que puede inspirar a muchísima gente a encontrar otro camino de sanación, de ver mejor su vida y sobre todo de vivir más felices, ¿no? Hablar de energía a veces siento que es complicado, pero cuando tenemos la oportunidad de platicar con gente como tú, todo se simplifica y eso me encanta, ¿no? Entonces, para empezar, Haru, me encantaría que nos empezaras a platicar cómo es que tras haber sido diagnosticada muy chiquita con depresión clínica, haber tenido tratamientos psiquiátricos, inclusive en algún momento pensar en el suicidio. Yo no me puedo imaginar lo que es estar en una situación donde no ves la puerta de salida. ¿Cómo es que empieza a llegar a ti este cambio de conciencia y este descubrimiento de que sí hay posibilidades y que gran parte está dentro de nosotros? Sí, Pau, mira, como que la gente me ve hoy en día y siempre, o a veces recibo comentarios de, ay, qué fácil, claro, tú porque esto, tú porque el otro, pero si te vas 9 años atrás, yo empecé, o bueno, más lejos, yo empecé con síntomas de depresión a mis 7 años. Y mi papá no sabía qué tenía y constantemente yo simplemente le decía que yo no quería vivir, que yo no quería estar aquí, pero él realmente estaba desesperado porque no entendía cómo una niña de 7 años tenía ese tipo de pensamientos. Entonces, lo primero que hice fue llevarme a un psicólogo para después llevarme a otro y así, como a bastantes psicólogos. Y al final, después de 16 años, llegamos con un psiquiatra y justo en ese entonces, pues no era como tan común como ahora todo el tema de la depresión, la ansiedad y todas esas cosas. Y le dijo a mis papás que yo tenía un trastorno mental llamado depresión, ¿no? Y entonces desde ahí empecé a tomar antidepresivos y durante toda mi vida siempre tenía estos episodios de desesperación, como para quitarme la vida desde que era muy chica, como 7, 8 años. Y con los antidepresivos era cada vez menos, pero era literal como si fuera un muerto viviente, ¿no? Y ya, al final, ¿cómo llegué a esto? Pues un día me recomendaron una terapia de algo diferente a lo que yo había hecho anteriormente y yo ya no tenía absolutamente nada que perder porque ya había ido con muchísimos psicólogos y psiquiatras, como que fue a ver como, ok, ¿qué, qué va a haber aquí? Y esta fue una terapia de una sesión de Theta Healing, que literal lo que haces es que trabajas con las ondas del cerebro y sanas como tus creencias inconscientes. Y cuando yo tomé esa sesión, fue la primera vez en muchísimo tiempo que yo sentí paz en mi vida. Así que me volteé con el terapeuta y le dije, ¿qué es esto? Quiero aprenderlo. Y me dijo, pues en un mes tengo la primera certificación. Entonces, al mes yo ya estaba ahí y como que hoy soy consciente que esa elección de haber ido a esa clase fue justo la elección que empezó a cambiar mi vida. Entonces yo empecé a aprenderlo y empecé a practicarlo y lo practicaba todo el tiempo, a todas horas, como que me sentía cada vez mejor, que yo no podía dejarlo. Entonces empezaba a practicarlo en mí, en mis amigos y ellos se sentían bien. Y entonces como que yo tenía esta necesidad de compartirlo con otras personas. Esa fue la primera vez que yo supe que yo podía crear mi realidad y yo antes no sabía que eso era posible. Pensé que solo podías vivir lo que te pasaba.
Y ya empecé a practicar y de ahí empecé a aprender más técnicas, más herramientas. Todo siempre lo practicaba, o sea, yo creo que mi novio de ese entonces por eso me cortó, porque me la vivía como practicando y practicando y practicando. Y al final, bueno, ya pasaron 9 años y hoy en día me dedico justamente a eso, como a empoderar a las personas, a reconocer que nada, o sea, nada ni nadie tiene un defecto, todas son capacidades y como a mostrarles que ellos son su propio gurú básicamente, pero realmente para yo poder llegar a ese punto tuve que haber hecho muchísimo trabajo y lo sigo haciendo. Entonces, ese es el resumen de cómo pasé de A a B. Y yo creo que lo platicábamos la vez pasada, realmente cómo pasé de A a B practicando, siendo constante, siendo perseverante, porque siempre en esta realidad queremos estos remedios milagrosos de cómo en 5 días voy a adelgazar y te metes a Google, ¿no? A buscar como alguna, sí, ¿habrá alguna posibilidad de que exista esto? Y al final es como, eso no es sostenible a largo plazo. O sea, tú puedes igual adelgazar en 5 días, 6, me da igual, pero eso no va a ser sostenible a largo plazo. O sea, la vida no es un lugar donde llegas a una meta, la vida es este lugar donde es un camino donde siempre tienes que seguir eligiendo cada vez más, siempre tienes que seguir moviéndote. Si no te mueves tú, te mueve el universo, la conciencia, como tú le quieras llamar. Y entonces eso es como súper importante. Me encanta algo que acabas de decir, Haru, además de la disciplina y la constancia, y lo quiero retomar, que es tu punto de vista crea tu realidad, ¿no? Estamos muy acostumbrados a pensar que la realidad es esto que nos está pasando, ¿no? Que las cosas nos pasan a nosotros. Y creo que una de las grandes cosas, ¿no? O creencias que tenemos muy limitantes es que aprendemos a ver la vida como si estuviéramos siendo una víctima siempre. Las cosas nos pasan a nosotros y nosotros no hacemos nada, ¿no? Y creo que es una de las grandes cosas que nosotros tenemos que salir. Yo digo que aprendemos a vivir en victimilandia y hay que entender que ese es un lugar del que se puede salir, ¿no? ¿En algún momento de tu vida tú lo llegaste a ver así? Y Sí, justo lo que hablábamos el otro día es que yo tenía las llaves de la puerta de Victimilandia. O sea, yo creo que yo creé ese lugar tan divertido donde todo es drama y trauma, entonces no te aburres porque tienes problemas que crear. Ahí yo pertenecía. Entonces, como que, claro, o sea, a mí me educaron así. Creo que estos temas de conciencia, energía, espiritualidad son relativamente nuevos y como que desde que yo era chica, al final mis papás hicieron pues lo mejor que pudieron bajo su punto de vista y yo nunca, yo, o sea, como que nunca se me hubiera ocurrido que yo podía llegar a donde yo quisiera, porque en esta realidad todo es acerca de si tu ADN es así, estás predeterminado a esto, si tienes estos papás, estás listo para esto, si estás listo para el fracaso. Y bueno, dijera, son puras cosas increíbles, pero la mayoría no. Hace poco una amiga me estaba diciendo que había leído un libro de Coco Chanel, no recuerdo bien su historia, pero tipo ella había crecido o sea, como en un lugar, en un orfanato o algo así, no recuerdo. Y dices, wow, o sea, el hecho de que ella haya nacido en ese lugar, o digo, haya estado en ese lugar y haya tenido unas relaciones espantosas, no fue un impedimento para que ella creara lo que quisiera crear. Ahora, tu punto de vista crea tu realidad. ¿Y qué es tu punto de vista? Pues básicamente lo que es verdad para ti. Eso quiere decir que puede ir cambiando, o sea, tú no eres tu punto de vista, tú puedes ir cambiando tu punto de vista, que fue lo que yo empecé a crear cuando yo llegué a Theta Healing. Una creencia es lo que hay antes de ese punto de vista, ¿no? Entonces, al final es súper lógico si lo ves así. Es como si todo el tiempo te dices, o sea, o velo hacia afuera. Si le dices a alguien todos los días, eres un estúpido, eres un tonto, eres un... Obviamente esa persona cero ganas le va a dar, o sea, de mostrar sus talentos con el mundo, de mostrar sus capacidades, porque es simplemente algo tan relevante como que alguien le esté repitiendo, repitiendo, repitiendo eso. Es como si tú, hay algo que dice que si una gota cae en una piedra durante muchísimos días, le va a hacer un hoyo. Y es lo mismo con la energía. Al final, lo que tú te dices a ti es
justamente lo que terminas creando. Y por eso todo empieza desde un pensamiento. Por eso todo empieza desde un pensamiento. O sea, desde un pensamiento, ay, perdóname, déjame quitar esto. Listo. Por eso todo empieza desde un pensamiento. O sea, desde un pensamiento se crea tu realidad y un sinfín de cosas. Ahora, como que la gente cree que, ok, tu punto de vista crea tu realidad, pero también tú elegiste como un ser infinito vivir en una realidad donde hay cosas que ya están hechas, ¿no? Entonces, esto es súper interesante porque ayer estaba dando una sesión y a la niña que trabaja conmigo que está aprendiendo a manejar, ¿no? Entonces, ella me decía como, es que me voy al lugar donde digo, voy a chocar, pero digo, no, ¿por qué voy a chocar si soy un ser infinito ilimitado? Dije, no, a ver, eso no es la conciencia, o sea, que seas un ser infinito ilimitado no es este lugar donde eres Superman y entonces ya vuelas, ya nunca te enfermas, ya nunca te pasa nada, que al final que choques no es algo malo ni bueno, simplemente una elección. Pero no dejes de excluir en tu universo que pues sí, obviamente aunque seas un ser infinito ilimitado, pero si no has practicado manejar, es una probabilidad que choques, así como no. Entonces, si yo pongo mi mano en la estufa con el fuego prendido, ¿me quemo o es mi punto de vista que me va a quemar? Pues me va a quemar así como si me aviento de la ventana ahorita, pues seguramente no creo que caiga parada, ¿verdad? Entonces, el punto aquí es que nos vamos a este lugar donde creemos que la conciencia y la espiritualidad es este lugar donde tienes superpoderes, que sí, sí puedes llegar y acceder a tener muchos superpoderes, pero también reconocer y ser vulnerable y entender que hay cosas que funcionan de cierta manera y que llevan tiempo y que llevan práctica y que si estás queriendo demostrar que con la mente vas a hacer algo, perdón, pero ¿qué estás queriendo probar con eso? ¿Sabes? O sea, es como, ok, entonces yo ya me voy a curar con la... Sí, es gran probable que si piensas, ¿sabes? Te va a contribuir en algo, pero hay veces que la conciencia lo incluye todo y no juzga nada. ¿Qué quiero decir? La conciencia incluye una cirugía, un doctor, pero también algo alternativo, pero también que los pasos, pero que también la terapia de esto, que también, y tu conciencia te sirve para que estés presente con lo que te va a contribuir en ese momento, sin que creas que algo es mejor o peor, porque muchas veces cuando te vas a este lugar de tú creas tu realidad y la mente, excluyes todo lo demás, excluyes que igual y es tan fácil como ir y tomarte una pastilla en algún momento. ¿Tomarte una pastilla es algo malo? No, simplemente en ese momento requieres eso. ¿Sabes? Es como mucho el entender que tu punto de vista sí crea tu realidad, pero que también el ser consciente implica que no juzgues todo lo que el universo tiene para ti y que puedas recibirlo absolutamente todo y que tengas facilidad y que no tienes que probarle absolutamente nada a nadie, que no estamos aquí para ver quién es el más fregón y quién tal, sino que cada quien tiene un proceso distinto. Sí, Joe Dispenza a lo mejor y se curó de la columna vertebral visualizándola, pero habrá otras personas que se curen diferente y eso es parte del proceso de cada quien. Me gusta mucho cómo hablas de dos cosas. Uno es entender que hay un infinito de posibilidades y entonces, una vez que esas posibilidades se manifiestan, está en nosotros, en conciencia, tomar la decisión de cómo queremos crear ese punto de vista, ¿no? Yo puedo, a partir de lo que sucede, decidir qué postura ocupo, ¿no? Y eso creo que es fundamental para salirnos de Victimilandia, porque efectivamente muchas veces dicen por ahí que más del 90% de nuestros pensamientos son reciclados, ¿no? Nos estamos repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y eventualmente, si hablamos de energía, pues se va a terminar materializando, ¿no? Esos pensamientos. ¿Cómo es que en este camino tú encontraste esa llave para lograr entender que tenemos esta gran capacidad de pedirle al universo, ¿no? Y al mismo tiempo de aceptar ese proceso en el que estamos cada uno de nosotros, porque como tú decías, hay muchísimas herramientas, ¿no? Es como pensar en una receta, no puedes hacer todo solo con un ingrediente, hay muchos, ¿no? Y hay algunos que son intercambiables, ¿no? Puedes hacer un panque de plátano o de zanahoria y la base va a ser la misma. Entonces, ¿cómo es que encontraste esta llave? ¿O qué consejo le das a las personas para que justo empiecen a entrar en esta conciencia y encuentren esa llave para salir
de la victimización? Para mí, la llave, y para mí, la llave es la práctica y la conciencia para mí es un músculo. Eh, Hay veces que me dicen, Haru, porque la energía va cambiando todo el tiempo. El tema es que justo queremos una fórmula, una receta, y la vida no funciona así. Yo tengo un programa de 21 días que la primera vez lo lancé en el 2019, estamos en el 2022. Cada vez que yo lanzo ese programa, la energía cambia y yo no puedo hacer siempre lo mismo, tanto como lo comunico, como lo que hago, porque no funciona, porque los tiempos van cambiando, porque mi energía es diferente, porque la gente que me sigue es diferente. Y muchas veces nos frustramos porque queremos hacer copy-paste. Si algo te funcionó en tus relaciones, lo quieres usar en la parte del dinero, lo quieres usar aquí y allá. Y así no funciona porque la energía nunca va a ser la misma. ¿Qué va a permitir que tú percibas la energía? La práctica, hacer preguntas. Por ejemplo, ok, ¿qué se requiere aquí? Universo, muéstrame qué tengo que hacer aquí, cómo está la energía ahorita, qué más es posible aquí. Ahora, las preguntas nunca son para recibir respuesta, sino las preguntas lo que hacen es que como que te sacan del piloto automático con el que estás acostumbrado a funcionar, te llegan tomas de conciencia y te dan claridad y es como un sinfín de cosas que recibes de una pregunta. Y lo único que tienes que hacer, realmente percibir la energía, es lo más fácil del mundo, pero lo que hace difícil eso es que estemos en nuestros pensamientos, en nuestra cabeza, en nuestros sentimientos y en nuestras emociones. Y eso nos distrae de estar presentes y percibir. Dicho eso, es que tu conciencia, hay veces que me dice, Haru, ¿cómo puedo saber? Por ejemplo, cuando algo en mi vida ya no está funcionando. Literal es siendo cada vez más consciente y practicando. O sea, hay cosas que yo sé, pero porque ya sé, y no hay un cómo, no hay como, hice esto, hice. No, simplemente pulí mi conciencia con las herramientas que yo uso, que a lo mejor y alguien más puede usar otras totalmente diferentes, pero el estar practicando y el estar como constantemente en la pregunta, porque la pregunta siempre va a crear cosas más grandiosas. La conclusión siempre va a crear más de lo mismo. Y Einstein decía que la definición de locura es creer, exacto, que va a pasar algo diferente haciendo siempre lo mismo. Entonces, realmente, a mí, o sea, si existiera una píldora mágica, ya me la hubiera tomado hace 100 años, pero no existe. Entonces, el punto aquí es que practiquen, esa es y que más bien, no quiero usar la palabra practiquen, jueguen con las herramientas, cómo funciona en esta situación. Yo hay veces que, por ejemplo, hace poco tuve que poner límites con una persona que era súper querida, porque claro, cuando eres consciente puedes ver más. Eso quiere decir que quieras ser una persona no implica que esa persona no sea, no sé, abusiva, no sea, este, no sé, mentirosa, etcétera. Entonces, yo la verdad, ¿cómo pude poner límites con esta persona? Poniendo límites, armándome de valor y fue así como, ok, le voy a decir esto. Y es como de práctica. Y eso, y hace poco, después de esa situación, tuve que poner límites igual, que no era poner límites tanto, sino decir algo que no me funcionaba. Y fue tan sencillo, ¿por qué? Porque ya pasé nivel A, que fue decirle a esta persona que era una persona muy querida, pues ponerle límites. Entonces, no solamente es acerca de hacer tu meditación, hacer tu respiración, es acerca de elegir en tu vida algo más grandioso, por simplemente elegirlo. ¿Y cómo lo eliges? Justo hace poco nos hicieron este ejercicio en una clase y es como, ok, todos párense. Ok, párense. Y todos se pararon. Siéntense. Bien. Ok, esa es la elección. Elegiste pararte, elegiste sentarte. ¿Quién está bien, quién está mal? ¿Los que se pararon o los que se sentaron? Nadie. Y es eso, como que solemos, es que ¿cómo elijo ser más segura? Así. ¿Qué pensamientos te puedes ir para ser más segura? ¿Cómo puedes de pronto ecualizar tu energía a ser más segura? ¿Está mal o bien? No, nada está mal, nada está bien. Todo es una elección que vas haciendo todos los días y hacernos a veces nuestras elecciones demasiado significativas. Es que me paré y no sé si, es que me senté X. Si no te paras, si te paras, te puedes volver a sentar y si no te puedes acostar, puedes hacer un sinfín de cosas cada día. Creo que hablas mucho de esto, Ser,
el observador de nuestra propia vida, ¿no? El podernos tener esta habilidad de metacognición en la que podemos salirnos un poquito, observarnos y empezar a quitar un poquito las emociones de situaciones para poderlas ver con mucha mayor claridad, ¿no? Yo sé que esto se logra con muchísima práctica, bastante disciplina, y en mi camino ha sido a través de mucha meditación y ha tomado bastante tiempo. Y me encantaría que nos hablaras de las barras de Access, que es algo que practicas mucho, Haru, porque investigando para este episodio me encontré que hay investigaciones científicas que demuestran que las barras de acceso liberan la carga electromagnética de nuestros pensamientos, sentimientos y emociones que están almacenadas en el cerebro. Y esto me parece increíble porque creo que es como una práctica a toda velocidad, ¿no? O sea, no tienes que hacer muchísimo, o sea, obviamente mucha práctica, pero me encantaría entender qué son y cómo es que de una manera muy fácil y rápida nos pueden ayudar a justamente salir de estos patrones y estas creencias que nos tienen atorados. Para mí las barras son como, yo veo otras prácticas y hay prácticas que yo hago, medito, etcétera, pero yo veo otras herramientas como una PC, ya sabes, de hace 100 años, y veo como las barras como una Mac. Ya sabes que todo se actualiza, todo. Entonces, para mí las barras de Access Consciousness o de acceso a la conciencia es como la herramienta que con muchísima facilidad te lleva a estar presente. ¿Qué es estar presente? Básicamente darte cuenta, pero muchas veces cuando no estás presente no recibes. O sea, si no estás presente de lo que te rodea, por ejemplo, nunca vas a ver a lo mejor un atardecer increíble, cuando alguien te sonríe, cuando alguien es amable, porque no estás presente, o cuando alguien te quiere dar algo, ¿no? Entonces, barras para mí, bueno, básicamente la teoría es que las barras son 32 puntos energéticos que tienes en la cabeza, que cuando alguien te toca esos puntos, liberas justamente toda esta carga electromagnética de tus pensamientos. Es como resetear el disco duro de tu computadora y toda la carga que tienes de los sentimientos también y de las emociones se va disipando. Yo, la razón por la cual yo llegué a barras en el 2017 y siempre lo digo, como a mí me gustaba que las cosas fueran complicadas, no las peleo. O sea, a mí me encantaba esas cosas de, ok, entonces tengo que rezar esto a la luz de la luna y seguramente me tengo que poner de cabeza con 7 cuarzos, de preferencia blancos, y que los haya bendecido un monje. Ah, ok, entonces sí va a funcionar. Entonces, En estos mismos patrones que traemos de que todo sea complicado y difícil ajá, y entonces sí funciona. exacto. Entonces, como que yo llegué y me acosté y, o sea, sí me sentí bien, pero fue como, no, ¿y qué, no? O sea, y hoy en día entiendo que era eso, que mi capacidad para recibir era mínima y que a mí me gustaban las cosas complicadas. Y Access, por eso tiene el mantra, todo llega a mi vida con facilidad, gozo y gloria. Si no te gusta facilidad, gozo y gloria, no llegues a Access porque no, todo es acerca de eso. Entonces, la razón por la cual yo le empecé a tomar muchísima cariño y hoy en día certifico varias personas de barras, es porque en un duelo que yo tuve con una relación con la que yo, según me iba a casar y no sé qué, de 7 años, llevaba días sintiéndome fatal, yo ya hacía estas herramientas igual y energéticas, pero de otras cosas, de otras técnicas, y literal llegué a barras y fue como, ay, necesito, o sea, llegué a esa sesión y me corrieron las barras, es decir, me tocaron los puntos y también en Access hacen algo que se llama facilitación, que la facilitación es que vas hablando, no es una plática, sino con las palabras vas moviendo la energía y esa persona te va hablando y tú vas como creando este espacio y cambiando y transformando a través de simplemente ir hablando. Es algo muy extraño, pero muy efectivo. Entonces, y muy sencillo a la vez. Y entonces tuve mi primera sesión así y después tuve otras 3 sesiones más y a mí me impactó que en 4 semanas, cada quien es diferente, o sea, no es que sea mejor, pero en 4 semanas yo cambié mi perspectiva respecto a la situación hacia esa persona. Me llegó trabajo como no tienes idea, porque yo era mucho de
esforzarme para, o sea, para que me fuera bien en el trabajo y como que me llegaron contratos, me llegaron cosas. Claro, también entiendo que yo lo elegí, ¿sabes? O sea, y, y ahí fue que me enamoré de esto y desde el 2018, que fue que llegué, o no, bueno, no recuerdo, pero hace 3 años, no he dejado de correrme las barras al menos una vez a la semana, a veces más. Puede que lo más que pase son 15 días, porque sí ya noto la diferencia cuando el punto aquí es que muchas veces nos saturamos y pensar demasiado hace que tu cerebro se canse. O sea, llega un punto en el que ya no sabes de qué voy a cenar, quesadillas o Choco Crispies y ya es como, qué difícil decisión, ya no sé nada. Pero eso, lo que pasa es que justo no permitimos que entren muchísimas cosas, muchísima energía con la que podemos crear nuestra vida, energía generativa. Entonces, cada quien recibe cosas diferentes, o sea, yo eso fue lo que recibí y algo que recibo, por ejemplo, es que mi cuerpo cuando me enfermo se, se cura mucho más rápido, como que quita el burnout, pero cada quien tiene como beneficios totalmente diferentes. Conocí un niño epiléptico en una de mis clases de Access que le daban ataques de epilepsia y justo se paró con uno de los co-creadores de Access y le dijo como gracias porque me daban ataques de epilepsia una vez a la semana y desde que mi tía me corre las barras tiene 6 meses que no me da uno y por eso estoy aquí. Entonces, como que cada quien es diferente. Yo algo que les digo es que experimenten y prueben. Y otra cosa súper importante es que sí sean constantes. O sea, hay gente que te dice que en la primera sesión, que casi casi vio a la Virgen, yo no vi nada. Yo tuve que ser constante y fue como, como que después de 4 sesiones fue como, wow, sí, pero al final es que prueben y si no les funciona pueden crear algo diferente. Access tiene sin fin de herramientas energéticas para cambiar tu vida. ¿Y exactamente qué son, Caro? ¿Son como puntos en el cerebro? ¿Están Son puntos relacionados? en el Ajá. cerebro, puntos en tu cabeza, que cada punto significa algo. Por ejemplo, atrás de las orejas está la barra de implantes. ¿Qué son los implantes? Los implantes son todo con lo que nos enseñan a funcionar en esta realidad, que nos impiden ser nosotros. Puede ser desde una emoción, por ejemplo, el miedo es un implante distractor. ¿Por qué? Porque te distrae de ser tú. Es algo que ni siquiera es real, ¿no? Y tú crees que es real, pero realmente es como lo que te hace reaccionar en lugar de accionar. Y es también un implante puede ser cuando alguien te dice algo y tú reaccionas, casi casi lo muerdes, pero aunque tú quisieras o no reaccionar, reaccionas. Entonces, en esta vida nos la vivimos reaccionando con todo. Entonces, esta barra de implantes te crea mucho espacio. Hay otra barra que es acerca de el dinero, por ejemplo, las consideraciones que tú tienes del dinero, por qué sí recibirlo, por qué no recibirlo. Como que en esta realidad creemos que el, la razón principal para recibir dinero es trabajando muchísimo, por ejemplo. Hay gente que trabaja más de 10 horas diarias y no recibe ni lo que pudiera recibir. Entonces, como que cada barra tiene es para un tema en específico, pero lo cool es que todo el set completo, o sea, lo que quiere decir que si te corren toda la sesión y tocan todos los puntos, siempre una cosa va a contribuir a otra y algo que yo veo mucho es que cuando yo daba sesiones uno a uno es que la gente llega con un tema, no quiero trabajar ni abandono, no sé qué, y entonces te das cuenta que ni siquiera el abandono es el abandono, ni siquiera es el problema, o sea, una cosa te lleva a otra y lo que haces con barras es que vas como creando este espacio que se va como liberando, no solamente en tu cabeza, pero en tu vida para mover cosas de una forma que no es lineal porque, porque la conciencia no es lineal, o sea, la sanación no es lineal, o sea, cómo funcionan las cosas o cómo se mueve el universo no es una forma ordenada, de hecho es bastante caótica y generalmente tenemos miedo al caos, pero justo el dicho de las estrellas nace el caos es verdad, porque cuando tú cambias algo, o sea, en el momento en el que tú dices, ya estuvo bueno, ya voy a cambiar algo, voy a hacer lo que tenga que hacer, voy a mover lo que tenga que mover. El universo es como que te respalden esa situación, pero no va a ser generalmente de una forma, ay, sí, mira, A, B o C, ¿sabes? Como, y el punto es ese, o sea, que cada vez que liberas algo, casi nunca va a ser de una forma lineal, sino se va a mover en muchísimas áreas y generalmente estamos acostumbrados a controlar y queremos que las cosas sean de cierta forma, de cierta manera, y lo único que haces controlando es teniendo una vida pequeña.
cuando estás dispuesto a estar fuera de control y de definición y de limitación, puedes tener la vida tan grandiosa como nunca la imaginaste. Me gusta mucho porque empezamos a tocar este tema que siento que a veces tenemos tantos pensamientos o tantas creencias limitantes que tenemos como una telaraña en la cabeza, ¿no? Y entonces hay que limpiarla y hay que liberar esa energía para poder justo permitir recibir y permitir crear más posibilidades, ¿no? Sí. Y Otra cosa, sí. perdóname que te interrumpa, que me gustaría decirte es que cuando te corres las barras seguido, eres como una meditación andante, porque hay prácticas, por ejemplo, que te llevan, exacto, como a la práctica, ¿no? Entonces meditas y tienes como estos beneficios en tu vida, pero lo que te permite con las barras es que estás caminando, estás aware, se puede decir, estás consciente y todo el tiempo estás recibiendo tomas de conciencia. Todo el tiempo, por ejemplo, si te llega una emoción, a lo mejor ni siquiera es tuya y tienes esta capacidad de reconocer de, ok, esto no es mío. Entonces, eso me encanta porque literal se me hace maravilloso que tú seas una meditación andante, no solamente cuando estás meditando. Y no es que mejor o peor, es totalmente diferente. A mí me encanta meditar porque lo percibo en mi cuerpo, lo uso para otras cosas, pero real es como esta capacidad de estar presente 24/7, porque 10 minutos, o más bien 10 segundos de inconsciencia te pueden salir demasiado caros. Bastante. Oye, Jaro, hablando justamente de eso, ¿no? De cómo para crear nuestra realidad, ¿no? Hablando de este poder infinito que tenemos, ¿cómo es que justo entendemos que la práctica es esta parte de conciencia? Porque mucha de la gente que nos está escuchando seguro cree que es como una pastilla mágica, ¿no? Como lo decías tú al principio. Y yo creo que también en esta necesidad de control es mucho más cómodo estar en lo incómodo, ¿no? O sea, me quejo todo el tiempo y creo que todas estas cosas me están pasando y no logro identificar muy bien si son mías o son adquiridas, implantadas, pero es mucho más sencillo quedarme ahí. Es mucho más sencillo seguir practicando estos pensamientos limitantes, es mucho más fácil seguir en esta rutina, es mucho más sencillo no dar ese brinco, ¿no? ¿Cómo instalas tú en tus pacientes o en la gente que ayudas el sentido de la disciplina y el deseo real del cambio? Sí, hay algo que se llama permisión, que no sé si has escuchado, pero la permisión es permitir que las cosas sean como son. Eso no quiere decir que no puedan cambiar. Es diferente a aceptación. La aceptación tiene esta energía de que eso ya es, o sea, como que se solidifica. Ah, ya lo acepto, así es. O sea, tipo, no va a cambiar. Sí, como Y la resignarse, permisión, ¿no? sí, o sea, y muchas prácticas lo usan como, no, no me estoy resignando, simplemente estoy aceptando porque así es. Sí, efectivamente, pero la permisión tiene esta energía disponible que puede cambiar. Sea mejor, peor, no importa. Pero cuando algo no está funcionando en tu vida y te vas a este lugar de la inmediatez, ya lo quiero cambiar ahorita. O sea, a mí se me hace loco porque también yo funcioné así. Es como yo quería en una sesión cambiar 20 años de mi vida. O sea, es como, dude, ¿de qué hablas? O sea, y recuerdo una vez en mi programa de sanación de 21 días, me llegó un mensaje donde era de, Haru, es que estoy feliz con las herramientas, estoy moviendo muchas cosas en mi vida, pero hay un solo problema. La relación con mi papá no ha mejorado. Y le hice esta pregunta, ok, ¿cuánto tiempo llevas en esa relación, o sea, con tu papá que igual y no ha funcionado? 8 años. Ok, ¿cuánto tiempo llevas en el programa? Una semana. Y hasta ella me dijo de, exacto, o sea, ¿qué estoy pensando, no? Pero en esta realidad siempre nos venden esto de la inmediatez y control y todo puede cambiar, de verdad. O sea, a mí me impacta cómo hay cosas que hoy después de 9 años cambié, que no sabía que eran posibles, pero una herramienta que les quiero compartir y literal es un proceso energético y es este. ¿Qué energía, espacio y conciencia, magia, milagros, misterios y posibilidades podemos ser mi cuerpo y yo para estar en permisión con esta situación, con mi cuerpo, con la estupidez de mi mamá, con la, etcétera, con la estupidez o la inconsciencia del mundo y lo repites? Lo que pasa generalmente es que cuando te dedicas a esto, tu conciencia va creciendo, ¿ok? Se va empleando.
pero tu permisión se queda chiquita, se queda de este tamaño. Entonces, tu permisión es chiquita y tu conciencia es más grande, vas a empezar a ver cosas que no te gusten y te vas a desesperar porque en ese momento no vas a poder cambiarlas. Generalmente creemos que lo que nos damos cuenta es porque ya lo tenemos que cambiar y no generalmente. Hay veces que te das cuenta y en ese momento no está la energía lista para ser transformada. ¿Qué pasa? Que te empiezas a desesperar y a frustrar. Algo que funciona bastante es este proceso y es el mismo que yo siempre me digo y lo repito unas 5 o 10 veces y en ese momento me crea espacio y lo sigo repitiendo. Y real es como cuando tú tienes, ok, es como cuando quieres que algo llegue en tu vida, muchas veces lo que hace que no llegue o se atrase es tu desesperación y tu inmediatez y tu energía de carencia ante eso. Porque realmente las cosas, en el momento en el que tú le pides ayuda al universo, contribución, en ese momento llega. El tema es que no llega como tú decidiste que tiene que llegar. Y muchas veces no llega de la forma en la que según tú la quieres porque no la puedes recibir. O sea, yo tenía una Ujú. amiga que andaba con, o sea, siempre andaba con puro patán. Un día empezó a andar un hombre que era cariñoso, era detallista, le regalaba cosas y ella no las podía recibir. Y es como, no, es que tú, o sea, en lugar, cuando el hombre le quería dar algo, es como, no, es que seguramente. Y es como, güey, no llevas pidiendo esto toda tu vida. Claro, como tú no puedes ser amable contigo, entonces no puedes recibir que alguien sea Ujú. amable con alguien más. Digo, alguien más contigo. Entonces, tanto que pides, o sea, no, hay muchas cosas que realmente no estás dispuesto a recibir y que no puedes recibir porque es incómodo. Y generalmente, por ejemplo, solemos tener más comodidad a que alguien te mente la madre, a que alguien te diga, Ujú. güey, eres lo máximo, eres, no puedo vivir sin ti, eres lo mejor que mis ojos han visto y que haces, te incomodas y es como, ay, no, qué raro, o sea, no quiero lidiar con esto y te separas. Entonces, lo que quiero decir con esto es que permisión es este lugar donde sabes, o sea, que las cosas son así, sí, permites que sean como son, pero también tú puedes elegir algo diferente. Y es como que, ok, mi cuerpo está así hoy, estoy en permisión con mi cuerpo, pero eso no significa que yo pueda, que no pueda elegir algo diferente. Ok, cuerpo, ¿qué podemos hacer? Elegí hacerle una pregunta. Ok, cuerpo, güey, voy y hago ejercicio o voy y no hago nada. No sé, o sea, tú tienes la permisión, pero la permisión te da este espacio donde se te quita esta necesidad inmediata de querer cambiar algo y la desesperación, etcétera, y te da como muchísimo espacio para tener claridad con lo que vas a elegir en ese momento y reconocer que seguramente es, no quiero decir un proceso, porque muchas veces el proceso es como, va a ser muy largo y va a ser tedioso, pero en el momento en el que tú eliges cambiar tu vida, en ese momento se empiezan a mover las cosas. O sea, yo sí te puedo decir que tengo un tiempo, o sea, tengo un lapso de 9 años haciendo esto, pero nunca fue que, o sea, la semana que yo empecé a hacer mis herramientas, yo empezaba a ver cambios en mí, igual y cosas que yo solo notaba o en mi vida, pero si te comprometes en el momento en el que lo eliges, empiezas a mover algo y obviamente cada vez se va moviendo mucho más rápido. O sea, yo no sabía hace 9 años que era posible la vida que yo estoy viviendo. No la tenía registrada, o sea, no sabía ni siquiera que eso se podía. O sea, yo en mi mente yo solo iba a dar sesiones 1 a 1, por ejemplo, pero es como vas practicando y vas haciendo esto y vas como desbloqueando niveles, ¿me explico? Donde vas como recibiendo cada vez más y vas ampliando tu capacidad de recibir. Me gusta mucho esto que hablas, Haru, porque habla de cambiar nuestro diálogo interno y tener una participación activa en los pensamientos que estamos teniendo, ¿no? Hace rato hablábamos de que somos el reciclaje del 90% de nuestros pensamientos, los pensamos una y otra vez y es totalmente inconsciente. Pero esto que nos estás haciendo tú de invitarnos a hacernos preguntas, a evaluar cómo nos sentimos, es realmente participar en la cotidianidad, en todo lo que estoy haciendo, para cambiar ese diálogo interno y entonces aprender a recibir, aprender a manifestar, aprender a permitir también, ¿no? Exacto. Las barras entonces nos ayudan a mejorar ese diálogo interno. Sí, todo lo que te estoy diciendo es justo las barras te contribuyen muchísimo y de formas diferentes. O sea, como que no quisiera que se fueran con esto de, voy a recibir esto, ¿qué tal si se dejan sorprender? Y no solamente por las barras, o sea, ¿qué tal si hoy, después de escuchar el podcast, simplemente cierran los ojos y le piden, universo, muéstrame algo grandioso hoy, cuerpo, muéstrame algo grandioso hoy? Y ya, sin expectativas de que es para ti algo grandioso, ¿no? Porque muchas veces no podemos ver cosas
por nuestro juicio de qué es eso grandioso o qué es algo increíble. Hace poco hay una herramienta que justo mi empresa se llama así, Universo Sorpréndeme. Entonces, esta persona, esta amiga hizo como esta herramienta, ¿no? Y tuvo una date de Bumble. Yo dije, se subió diciendo como, yo fui y yo dije Universo Sorprende, pero tengan cuidado, me dejaron plantada. Y fui como, wow, o sea, ¿cuánto no estás recibiendo en ese momento el espacio que es? Ok, te dejaron plantada. Uno, ¿qué tal si era una persona en la que te iba a cero contribución iba a ser, ¿sabes? ¿Cuánta energía puedes estar en un espacio donde estás tú contigo misma, que simplemente a lo mejor el universo te está orillando a justo eso, a ser tu mejor date y tener el date más increíble que has tenido en tu vida, ¿no? Pero claro, creemos que si pasa algo que no está en nuestro radar que debería de pasar, es algo malo. No es algo malo, es una posibilidad diferente. ¿Tiene que ver algo contigo? No. ¿Tiene que ver que hiciste algo mal, que no fuiste suficiente? No, cada quien está en su propia película. Igual el güey, no sé, no quiso, le dio diarrea, no puede dejar de pensar en su exnovia. O sea, who cares? Pero siempre tendemos a creer que, ajá, como que nos tomamos las cosas personales respecto a otras personas por nuestro juicio de cómo deberían de ser, en lugar de recibirlo todo. Justo te iba a decir eso, estamos hablando mucho de quitar los juicios, ¿no? Uno de los ejercicios que a mí más me ha servido en la vida es uno que viene en el libro de Judgment Detox de Gabby Bernstein y es justamente entender cuál es el juicio, qué recuerdo, de dónde se originó ese juicio, qué emoción te genera y en qué te estás ayudando a justificarte, ¿no? Porque generalmente estos juicios nos ayudan en algo y lo planteamos hacia el exterior, pero realmente nos está ayudando a justificarnos en algo, ¿no? Y lo ponemos como, nunca voy a hacer, nunca voy a datear si no estoy lo suficientemente flaca, nunca voy a poder tener una promoción en la oficina si no trabajo las 12 horas al día. Nunca voy a... Y son estos juicios que justamente es lo que nos estás invitando a hacer, Haru, a que todo lo recibamos, que el universo nos sorprenda y entonces sin juicio. Y cuando sacamos el juicio de la ecuación, es mucho más fácil preguntarle a nuestro cuerpo, preguntarle al universo y agradecer por lo que está pasando para entonces entender para qué nos está pasando, no por qué nos está pasando. Sí, y hace poco Gary Douglas, que es el creador de Access, nos estaba contando en una certificación que él creo que tiene su casa en, no me acuerdo en qué lugar o en ese momento la tenía, pero hubo como un huracán, un tornado así, y su casa, de pronto le habla a la señora que trabaja en su casa y dice, tu casa te está inundando toda, o sea, todo el piso de abajo, así, todo inundado. Y él empezó a hacer preguntas, él estaba dando un entrenamiento y algo que le llegó una toma de conciencia fue que dejara la mayoría de las cosas ahí, o sea, que subiera ciertas cosas para que no se maltrataran, no se destruyeran y que dejara ciertas cosas ahí. Y súper chistoso porque, ok, la casa se inundó y cuando pasó eso, el seguro, su casa tenía seguro, ¿no? Él quería cambiar tipo las tuberías de abajo desde hace años, nada más que el presupuesto que él tenía no era el que se necesitaba para cambiarlo. Y después de que se inundó, el seguro no solamente le pagó la inundación, sino le cambió todas las tuberías. Entonces, justo fue como, ok, ¿cómo puede mejorar? Sí, ¿qué más es posible? Y generalmente pasa algo y te vas a la reacción en lugar de ver qué hay más allá de eso. Y el tema del juicio es que es muy, todavía yo sigo aprendiendo muchas cosas de eso. Justo las barras te ayudan a eso. Es lo que Access más te contribuye es a quitar juicios, tanto buenos como malos. Porque un juicio positivo, yo creo que a veces te estanca hasta más que un juicio negativo. Y les voy a dar un ejemplo brevemente. Hace poco tenía una de mis alumnas y ella vendió una cámara en Mercado Libre, algo así, en una aplicación. Y justo me dice, Haru, es que no sé qué hice mal, porque tipo, subí la cámara y de pronto me escribió un nombre súper decente, me dijo que lo viéramos por fuera y para no hacerte el cuento largo, el hombre le robó la cámara. ¿Qué hice mal? Y le dije, lo juzgaste hacia bien. Lo juzgaste hacia que era un hombre decente. Entonces, cuando tú ya pones el juicio de que es un hombre decente, dejas de ver todo lo que ese hombre es. Es como cuando alguien te habla bonito, es súper lindo, ajá, entonces dejas de ver todas las veces en las que no es tan lindo, porque al final todos tenemos todo, todos somos, o sea, tenemos tanto cosas
buenas o malas, yo qué sé, pero en el momento en el que tú ya pones un juicio y lo solidificas, solo ves eso de esa persona, no ves todo lo que esa persona es. Al igual, cuando alguien te cae mal, pones el juicio de lo que es esa persona, no ves todo lo que esa persona es. Si tú ya decidiste que tu negocio es perfecto, ¿cuánto vas a permitir recibir la información para mejorarlo? Nada, porque ya es perfecto, ya no puede mejorar. Pero si tienes el juicio de que está de la fregada, no vas a ver las áreas de oportunidad que puedes cambiar para transformar eso y crear más. Entonces, el punto es que por eso veas las cosas como son y quites el juicio. Y una herramienta que a mí me fascina igual de Access para quitar juicio es interesante punto de vista. Cuando estés juzgando algo, dices, ok, interesante punto de vista. Por ejemplo, estás juzgando que te vieron la cara, ok, interesante punto de vista que tengo el punto de vista de que estoy muy tonta porque me vieron la cara, interesante punto de vista que tengo el punto de vista que me vieron la cara. Y lo que haces es que lo repites y vas como eh, debilitando pues el juicio que tienes respecto a eso. Eso yo lo hice con mi cuerpo cada vez que me despertaba, de interesante punto de vista que tengo el punto de vista que hoy mi cuerpo está aguado, interesante punto de vista que hoy está muy fuerte, ¿sabes? Y un día me desperté y vi mi cuerpo, dije, wow, o sea, como que nunca lo había visto desde este lugar y recibido como no sé cómo decirlo, pero este órgano que contribuye a mi vida todos los días, sin etiquetarlo, sin, o sea, qué friega que te despiertes, hoy estás enfadado, hoy estás bien, hoy no, ¿sabes? Es como simplemente eres una contribución en mi vida y ya. Me gusta mucho porque todo es como quitar un poquito la carga emocional que tantas veces nos atora, ¿no? Cuando ponemos un Exacto. juicio o cuando nos enfocamos demasiado en una sola cosa, hay una carga emocional que a veces nos limita, ¿no? Eh, Hablas mucho de que tu camino y lo que encontraste en tu misión es ayudar a las personas a transmutar, ¿no? A que realmente puedan entender qué es la energía y cómo la energía en ellos se puede mover y se puede transformar. Desde tu punto de vista, Haru, ¿qué es la energía y cómo es que la podemos empezar a percibir para entonces también transformarla? Para mí la energía básicamente es como un cúmulo de vibraciones que se manifiesta de ciertas formas. Eh, y todo tiene al final energía, porque hablamos de energía y creemos que solo está como hacia lo que no podemos ver o tocar, pero por ejemplo, todo lo tangible, la mesa tiene energía, o sea, físicos cuánticos explican que la diferencia entre una mesa y algo que no puedes percibir tanto es que las moléculas se mueven mucho más rápido y por eso tiene como solidez. Entonces, básicamente, para mí, la energía es este cúmulo de vibraciones que están absolutamente todo empieza desde una vibración, desde una frecuencia, y cómo transformarla, es que es increíble porque puedes jugar. Para mí la energía y el transformarla es irte a este lugar donde juegas, es como si fueras un alquimista tal cual. Entonces hay pensamientos que puedes transformar en algo, por ejemplo, cuando te llega algo negativo, puedes como transmutarlo a algo como increíble y me voy a ir muy básica, es como la gente que escribe canciones, le rompieron el corazón y creó una canción hermosa que mueve a millones de personas. Entonces, básicamente es como algo que no se puede definir, que no se puede contar. Es como si tú quieres ver, no sé, cuántas nubes, no las puedes contar. Entonces, la energía para mí es esto que es como la electricidad o la gravedad, que no la puedes ver ni tocar, pero existe y no desde este lugar de sí, crean que existe, no, sino es como, ok, compruébalo por ti mismo, así funcionan las cosas en esta realidad y cada vez más científicos, etcétera, tienen este acercamiento con la energía y enfocada a distintas ramas. Haru, nos has dicho diferentes frases que me parecen increíbles, ¿no? Una habla del gozo, de salir de esta creencia limitante que todo tiene que costar trabajo. Nos estabas diciendo el punto de vista, ¿no? Qué interesante punto de vista y eso, again, nos saca de las emociones y nos permite colocarnos como observadores de nuestra propia vida y esa cognición me encanta. Eh, ¿Qué otras frases son útiles y que nos enseña Access? Ok, en Access les llamamos herramientas energéticas, ¿no? Y una herramienta, una es el mantra, que es el todo llega a mi vida con facilidad, gozo y gloria. Y siempre que me preguntan, Haru, ¿cuál es tu mantra? Que digo, todo llega a mi vida, o sea, todo siempre es como ese, ¿no? Y una herramienta que a mí me gusta es una pregunta y es,
el qué más es posible. O sea, Mm, y preguntarla con verdadera curiosidad, porque generalmente el qué más es posible es este espacio donde siempre puede existir algo que no sabías que estaba disponible para ti, donde cuando estás frustrado y las cosas no están funcionando, que qué más es posible, donde vas y llegas a arreglar un trámite de gobierno y te dicen, no se puede, ¿qué más es posible? Es como este lugar donde juegas con las moléculas de esa situación para transformar algo diferente. Y una herramienta que no es una pregunta, es como un tipo de ejercicio, es que todas las mañanas, en cuanto te despiertes, cierres los ojos y expandas tu energía más allá de tu cuerpo físico, como tú lo puedes hacer, porque tu cuerpo físico igual y no tiene esta facilidad para ir a Dubai en este momento, pero tu energía sí. Tu energía puede irse a otros lugares, a otras dimensiones, a otros, y es simplemente como expandirla, expandirla, expandirla. Y cuando tú tienes, expandes tu energía, justo dejas de ser un efecto de los pensamientos, sentimientos, emociones, tanto de otras personas como tuyos, porque estás como en este lugar donde hay más espacio, donde puedes tener más claridad para actuar en tu vida. sí, somos menos densos. Exacto. Haru, estamos ya casi por terminar, pero me encantaría que nos hables un poquito de tu don de clarividencia. Me imagino que si nos regresamos a cuando era chiquita, tenías 7 años que empezaste con estos síntomas de depresión y luego a los 16 que seguiste buscando alternativas e inclusive a principios de tus 20, jamás imaginaste que la sanación era posible, que vivir plena y feliz era una de las posibilidades. ¿Y cómo fue que esta disciplina, porque me imagino que fue a través de constancia, de disciplina, de expandir tu mente, de eliminar creencias y sobre todo de ser muy, muy constante, ¿no? Como decías, inclusive a lo mejor aquel novio te cortó por estar obsesivamente enfocada Obsesivamente. en tu sanación, ¿no? Y bueno, es parte de tu permisión en aquel momento, pero ¿cómo es que al día de hoy puedes percibir este cambio y cómo es que encontraste este don en el que te aceptas como una persona que está aquí para ayudar a los demás y que tiene este don de sanación, de transmutación y de clarividencia? Creo que mi historia es totalmente diferente porque cuando yo era chica, hoy entiendo que eso que yo percibía, o sea, como esos pensamientos suicidas, eso que no sentía tan padre, era mi capacidad de percibir más allá de lo que yo podía ver, tanto en otras personas. O sea, si lo veo en la historia de mi papá, por ejemplo, que asesinaron a su papá y cómo vivía mi familia, ¿sabes? Como desde muy chica yo podía percibir lo que él sentía, él pensaba que no me lo dijera, nada más que yo, lo que él pensaba y lo que él sentía no era algo, o sea, padre. Entonces, y así con millones de personas. Entonces, cuando yo llegué a Theta Healing, una de las cosas que te hacen hacer es justo hacer estos escaneos, ¿no? Hacia las personas, como meterse en su espacio, en tu energía y ver qué percibes. Y la primera vez que yo me pusieron a hacer eso fue como, no, ¿cómo yo voy a hacer esto? Yo no veo nada, ¿no? Y entonces cuando empecé a hacerlo, como que justo recuerdo que estaba con esta persona y fue como, sí, wow. Y entonces obviamente lo empecé a practicar y practicar, y lo que pasaba, que seguramente nos están escuchando gente que se dedica a lo mismo que yo, cuando alguien te diga que no es cierto es porque ellos no están tan presentes para percibirlo. ¿Cuántas veces tú ni siquiera te das cuenta de lo que estás haciendo? Entonces, muchas veces tú puedes ver mucho más que otras personas, eh, pero básicamente sí ha sido de práctica. Y hoy con Access lo que hago todos los días es estar percibiendo la energía, es algo que hago constantemente, y obviamente puedo saber cosas que nadie me dice o puedo percibir que están pensando, etcétera, pero cada vez es diferente, como que generalmente algo que pasa mucho es que igual y vemos que ciertas personas ven, ¿no? Ven con los ojos. O sea, a mí me pasa que a veces, o sea, que sí veo con los ojos, pero a veces escucho, pero a veces me llega la información y es como un mix de cosas diferentes. El punto es que yo creo, bueno, no creo, estoy segura que ha sido con ir puliendo este talento, porque igual y si tú tienes un don y capacidad para tocar la guitarra, nunca, aunque la toques la primera vez y digas, wow, qué hermoso, si tú lo trabajas y lo pules, de pronto se va a hacer como una capacidad y puedes hacer muchas cosas con esa capacidad. Entonces, básicamente,
es eso. O sea, yo desde chica podía percibir cosas, pero no sabía que eso era esto. O sea, no sabía que eso era percibir, no sabía que yo podía reconocer que estaban pensando, sintiendo otras personas y que podía haber cosas que no sabía que no existían, ¿sabes? En esta realidad tangible. Y pues cuando llegué a Theta Healing, yo no sabía que eso se podía hacer. Y fue algo que empecé a hacer, empecé a practicar. Y hoy en día para mí es mucho más fácil. Eso no quiere decir que vaya por la vida entrometiéndome en la vida de las personas, porque además es súper cansado. O sea, no es como que vas a ver, no, pero cuando estoy dando una sesión, cuando estoy dando clases, lo uso simplemente para, o sea, y justo algo que quiero decir es que muchos tenemos esta capacidad para Ujú. sanar y para transformar. Todos tenemos un sanador interno. Em, y el punto es que a mí, como me gusta usarlo, es justo para mostrarles a las personas la capacidad que tienen para sanar, porque tu cuerpo por sí solo es sanador, por ejemplo. Tú puedes guardar en tu cuerpo la angustia de alguien más. Ahí estás sanando. Igual y no de la forma en la que te gustaría, pero cuando lo sabes usar y tienes las herramientas, puedes crear cosas increíbles. Me identifico muchísimo contigo porque justo estoy por lanzar un curso que se llama Así, Conecta con tu Me yo sanador, encanta, ¿no? Y me es encanta. justamente diferentes herramientas para que la gente podamos tener esta claridad y certeza Sí, de que nuestro cuerpo tiene la capacidad de sanarnos, ¿no? Le tenemos que dar las exacto. condiciones adecuadas, pero justo se trata de eso. Y me encanta cómo lo pones, Caru, porque hablas desde un punto de vista muy auténtico de tu experiencia de vida y eso tiene un valor increíble. Y yo creo que hay muchísima gente allá afuera que nos escucha que cree que hay algo que está mal con ellos y a lo mejor no está nada mal. De hecho, nada está mal y simplemente son extremadamente sensibles, ¿no? Y en un mundo que Exacto. está lleno de estímulos, todas estas personas que pueden estar sufriendo ansiedad o depresión o cualquier otro tema de salud mental, tan solo aprender a reconocer nuestras emociones y un poco a salirnos de ahí, como tú nos estabas diciendo, qué interesante punto de vista, ya no está totalmente ligado a mis emociones, me permite empezar a entender más, apapacharme un poquito y decir, está bien, ¿no? Esto también es pasajero, esto también puede cambiar. Y creo que ahí, como nos estás diciendo, el reconocer esa energía nos permite entonces también entender que la energía se puede transformar. Todo se puede transformar y cambiar. Así es. Haru, para terminar, le hacemos siempre a nuestros invitados una pregunta que me encantaría conocer de ti y es que nos cuentes un aha moment. Ok. Es que todos los días tengo aha moments, pero hace poco estaba en la clase de ejercicio y me llegó esta toma de conciencia de que, y suena obvio, ¿no? Que justo lo que yo había vivido me sirve para esto, pero yo antes era una persona súper insegura, o sea, cuando veía a alguien, una mujer guapa, por ejemplo, yo me hacía menos, cuando, o sea, yo siempre creía que había alguien mejor que yo, etcétera, y todo ese tiempo, el haberme sentido así durante tantos años, pude reconocer en ese momento que era justo para empoderar a las personas y mostrarles a recibir su belleza interna, porque lo que yo estaba viendo en ese momento con esa persona era lo que estaba en mí, pero que yo no podía recibirlo de mí y que no lo podía reconocer. Entonces me cayó esa toma de conciencia y fue como, wow, o sea, voy a crear, y no es que yo lo haga, pero obviamente que la gente lo elija, gente más guapa y más guapa desde este lugar de que reconoce sus talentos. Una persona que pone límites es una persona que se ve guapa, que se ve bien, que irradia magia. Entonces, ¿cómo sería nuestra vida si nos permitiéramos recibir nuestra propia belleza y compartirla con el mundo? Mm, qué bonito, me encanta, Haru. Muchísimas gracias por tu tiempo, por compartirte en este espacio. Y si alguien te quiere seguir, si alguien quiere tomar tus cursos, ¿dónde te encuentran? Me encuentran en @haruhealing en Instagram. Tengo un canal de Telegram donde es como línea directa conmigo, @haruhealingmx. Y en mi página, www.haruhealing.mx. Muchísimas gracias, Haru, por estar en este espacio y esperemos que más gente te siga y aprenda a transformar su energía. Gracias, Pau, por la invitación. Voy a parar de grabar.